tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Hermanitos, buenos días, bienvenidos al estudio de esta mañana. Les damos un cálido saludo, pues esperando se encuentren muy bien, esperando pues que día a día y mañana a mañana puedan lo más que se pueda aprovechar de este alimento espiritual que el Señor nos provee. Ya para comenzar, vamos a hacer nuestra debida oración para pedir la dirección y comenzar este estudio. En donde se encuentren, vamos a orar, hermanos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo amanecer, porque nos has dado la vida. En esta mañana te pedimos, Señor, que puedas bendecirnos con ese entendimiento, con esa comprensión para entender de este estudio. También, Señor, ayuda a que nuestros hermanos puedan comprender, puedan tener ese entendimiento para este estudio. Ayúdanos, Señor, a poder día a día alimentarnos de esto que nos provee, Señor, que es tu pan espiritual. Como cada mañana, este debe ser lo esencial, ya que se acercan los tiempos finales y para ello necesitamos estar edificados, pero en tu palabra. Te pedimos pues que nos acompañes mediante tu Espíritu, y tus ángeles celestiales también puedan morar en este hogar y en cada uno de los hogares de nuestros hermanos o donde se encuentren. Pedimos de tu compañía y de tu ayuda en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, buenos días. Vamos a empezar el estudio. El título para hoy, lunes 24 de abril, es Un estado de anarquía. Un estado de anarquía. Bien. Voy a leer las preguntas y vamos a ir a los pasajes bíblicos. Describa, dice, la apostasía de Israel. Sabemos que apostasía es apartarse no de la verdad, una vez que es conocida, y al apartarse no al error, caemos en apostasía. Dice, comenzando con el sacerdocio hacia el final del periodo de los jueces. Entonces, vamos a leer un pasaje bíblico en Primera de Samuel 2, el capítulo. Primera de Samuel, capítulo 2, el versículo 12. Vamos a empezar con el 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no respetaban al Señor. Versículo 17. Este pecado de aquellos jóvenes era muy grave ante el Señor, porque los hombres menospreciaban traer ofrendas al Señor. Estaban siendo aquí piedras de tropiezo los hijos de Elí. Vamos al versículo 22. Elí, que era muy anciano, oyó que sus hijos hacían a todo Israel y dormían con las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de la reunión. Aquí sí estaba crítico esto, ¿no? Porque dice que lo que escucha el padre, no Elí, de sus hijos, era de que dormían, dice, con las mujeres. No, qué pecado. Las que velaban, dice, en la tienda de la reunión. Me imagino que eran mujeres que venían no a adorar de alguna otra manera, pero aquí vemos esto, el pecado de ellos, ¿no? Cómo se manifestaba. Entonces, si podemos describir un poco, es que el sacerdocio mayormente siempre había perdido de vista el símbolo, ¿no?, al cual ellos representaban. Sabemos que las ropas sacerdotales apuntaban, por ejemplo, esto a Cristo, ¿no?
y que también los sacrificios también apuntaban a él, pero ellos siempre perdieron de vista y dejaron de oír la voz de Dios. Es por eso que no hacían lo correcto, sino hacían lo que el corazón de ellos les dictaba y pensaban que estaba bien. Y tenemos otra pregunta donde dice, ¿qué efecto tenía la suave reprensión o corrección del sumo sacerdote sobre sus hijos? También está en Primera de Samuel, el capítulo 2, el versículo 23, 24 y 25. Y les dijo, dice, acá está hablando Elí, ¿por qué cometéis cosas semejantes? Oigo de todo el pueblo vuestro mal proceder. Todo el pueblo sabía lo que pasaba con los hijos de Elí. Versículo 24. No, hijos míos, no es bueno lo que oigo. ¿Qué hacéis pecar al pueblo del Señor? Eran responsables del pecado del pueblo. Versículo 25. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero el que peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre y el Señor dispuso quitarles la vida. Y así lo fue, por su desobediencia lo sabemos, pero ellos como jueces no tenían la responsabilidad de juzgar al pueblo. Pero, ¿quién rogará por él? Les dice su padre. ¿Quién rogaría por ellos, no? Si ellos eran las cabezas del pueblo, los que tenían que juzgar. ¿Qué tal desorden que había pasado para ese entonces? Entonces la pregunta podemos responderle de esta forma. Cuando dice, ¿qué efecto tenía la suave corrección del sumo sacerdote sobre sus hijos? Que en ellos tenía que haber un cambio, pero no escucharon a su padre ni a Dios. Y por ende Dios decidió quitarles la vida. Ahora vamos a ir al testimonio, que lo encontramos esto en la revista Signs of the Times. Bueno, ahí está en inglés, que serían señales de los tiempos. Y vamos a ver qué nos dice este testimonio. Dice, el pueblo tenía mucho respeto por los sacerdotes Ofni y Fines, y se sometía a sus exigencias ilegítimas, privándoles a ellos de su legítima porción de la ofrenda. Así el apetito, el egoísmo y la avaricia triunfaron, ejerciendo su mala influencia sobre el pueblo, al mismo tiempo en que cada corazón debería haber sido dirigido en penitencia y fe al gran sacrificio que debía llevarse a cabo por los pecados del mundo. Estas cosas tenían una contundente influencia sobre el pueblo, y ellos perdieron rápidamente todo sentido de santidad de las ofrendas de sacrificio y de la importancia de asistir a los servicios del santuario. Los desleales sacerdotes añadieron el libertinaje al oscuro catálogo de sus crímenes. A pesar de haber contaminado con su presencia el tabernáculo del Señor y cargados de pecados, se atrevieron a entrar en la presencia del Santo Dios. Cuando los hombres de Israel fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que finalmente resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, concluyendo de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios, como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. Muy bien. Entonces ahí vemos que el Señor había dado la orden, ¿no?, de presentar, por ejemplo, parte de los sacrificios que sean ya quemados, pero se le había dado al sacerdocio también que podría comer parte de los sacrificios, pero ellos tomaron lo mejor para sí y dejaron no para Dios como segundo lugar, y eso vemos que incomodó al pueblo y tomaron la decisión de irse por otro lado, no, y realizar sacrificios ellos mismos.
Entonces los que debían ser ejemplo, los sacerdotes, Ovni y Fitness, a pesar que dice que eran respetados, pero fueron una mala influencia para el pueblo. Los que debieron ser líderes resultaron ser mismos piedra de tropiezo. Y esa historia, por ejemplo, lo podemos ver hoy también. Hay pastorados, ¿no? Hay ministros quizá, que en vez de ser cabeza se han vuelto cola, ¿no? Y tropiezo para muchos. Iglesias divididas, pueblos divididos, pero no es nada nuevo, ¿no? Como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora sí, después de este pequeño comentario voy a leer la siguiente pregunta donde dice: ¿qué mensaje envió Dios a Elí, el sumo sacerdote? Lo encontramos en Primera de Samuel, también el mismo libro, el capítulo 2, el versículo 27 al 29, 3 versículos, y luego el 34 y el 35. 27 dice así: por ese tiempo un varón de Dios visitó a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me manifestaré claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Acá Dios manda un mensajero, resalta que él se manifestó. A la casa de tu padre, dice, no, sabemos que de la tribu de Leví era Aarón y también Moisés, ¿no? Salieron de esa tribu. Cuando hicieron esto ya la repartición de tribus y todo eso, pero Dios da a entender aquí de que Él se manifestó a ellos, y acá recalca: y yo elegí de entre todas las tribus de Israel para que fueran mi sacerdocio, y ofrecieran sobre mi altar, quemaran incienso, llevaran la prenda del éfod ante mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los israelitas. Aquí está, el 29. Pregunta: ¿por qué habéis hollado los sacrificios y presentes que yo ordené, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Estaban gordos ya de meter mano, ¿no? Dios les dio las ofrendas, como les digo, pero ellos se volcaban ya más a sus deseos terrenales, y también el Padre, ¿no? Se habían vuelto glotones. No los pudo corregir, así es. Los engordó, dice aquí, con lo principal de todo lo que era para Dios. Y también nos pide leer el 34 y el 35. Y te servirá de señal lo que sucederá a tus dos hijos, Ovni y Fitness. Ambos morirán en un día. Y yo levantaré un sacerdote fiel que obre conforme a mi corazón y a mi deseo. Y le edificaré casa firme y andará ante mí ungido todos los días. Entonces, la pregunta para responder a la primera dice: ¿qué mensaje Dios dio a Elí, el sumo sacerdote? Sabemos que el sumo sacerdote era la cabeza de los sacerdotes. Elí era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Lo que le dijo fue que a causa de su infiel sacerdocio levantaría un sacerdocio fiel. Y tenemos otra preguntita donde dice: ¿cómo fue considerado el mensaje? Claramente vemos que el mensaje fue considerado sin importancia. No fue esto tomado, ¿no?, para bien. Quizás se lo escuchó por un momento, pero luego se lo pasó por alto. Y el testimonio en Patriarcas y Profetas también lo aclara. El testimonio nos dice: Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero. Confesó su culpa, pero no renunció al pecado. Año tras año el Señor había postergado los castigos con que le amenazaba. Mucho pudo haberse hecho en aquellos años para redimir los fracasos del pasado, pero el anciano sacerdote no tomó medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando el santuario de Jehová y llevando a la ruina a millares de Israel por el hecho de que Dios tuviera paciencia. Ovni y Fines endurecieron su corazón y se
envalentonaron en la transgresión. Elí hizo conocer a toda la nación los mensajes de reproche que habían sido dirigidos a su casa, pero las advertencias fueron menospreciadas por el pueblo, como lo habían sido por los sacerdotes. Ya. Entonces ahí vemos la historia, todo lo que sucedió, vemos cómo terminó. Ya el sacerdocio fue corrupto y Dios siempre quiso en un sacerdocio bueno, separado, fiel, porque sabemos que Dios levantó el santuario para demostrarnos tanto el plan de salvación y a los lugares paganos no cercanos, cómo es que era Dios, ¿no? Un Dios de orden, un Dios que cuando veían su santuario, veían, por ejemplo, a sus sumos sacerdotes, ¿no? Con esas vestimentas, causar impresión, porque era todo apuntaba a su Hijo, ¿no? A su venida, a su sacerdocio, a los corderos, no tan perfectos, pero siempre se volcaron ellos por desfigurar, ¿no? El carácter también del Señor. Pero después de los hijos de Elí, también el sacerdocio se corrompió siempre. Siempre fue así. Tenemos muchos pasajes en Jeremías, Ezequiel, Oseas, Sofonías, en el Nuevo Testamento, ¿no? que fue terrible. Por ejemplo, voy a leer uno que lo encontramos en Sofonías 3:4. Dice: sus padres son insolentes, prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Los sacerdotes, los que llevaban, ¿no? El sacerdocio, la cabeza del pueblo, dice aquí que falsearon la ley. Falsearon tanto la ley mosaica, ¿no? La que tenía las reglas del sacerdocio. Malograron todo, desfiguraron, y así hay muchos ejemplos de los sacerdotes en el tiempo pasado, ¿no? Cómo echaron a malograr todo. Y incluso en los tiempos de Jesús, sabemos que cómo fue Caifás, ¿no? Era blasfemia rasgar, por ejemplo, esas prendas sagradas, porque era autoridad que solamente lo podía dar Dios o también Cristo en la tierra, ¿no? Pero vemos que cuando Jesús se declara el Hijo de Dios, vemos cómo Caifás rompe, ¿no? Las prendas sumos sacerdotales, los vestidos, y eso era pecado, pues, porque eso era tomarse autoridad que al hombre no le correspondía, blasfemia. Pero vemos que el pueblo no hizo nada, vemos cómo todo estaba malogrado y contaminado. El Señor incluso purifica el templo, ¿no? Botando a los mercaderes y todos ellos, porque sabemos que el pueblo subía a adorar, pero ellos vendían los sacrificios a los corderos, por ejemplo, a un precio muy elevado, nos dicen los testimonios. ¿Y para qué? Para que los vendedores se repartan entre los sumos sacerdotes y en la gente también del pueblo, ¿no? En los que tenían el gobierno para ese entonces, ya el gobierno político. Y así es, hermanos, como todo se había malogrado. El título dice un estado de anarquía, y anarquía es una ausencia de autoridad. Se perdió la autoridad. ¿Quiénes eran la autoridad? Los sumos sacerdotes y también los sacerdotes. Esperando que este estudio, hermanos, haya servido. Los invitamos a seguir escudriñando también por ustedes mismos para poder aprender cada día más, ¿no? Esto estuvo muy interesante, tenemos muchos ejemplos ahí, como les digo. Busquen también ustedes sus respuestas para poder compartir, como ya saben, cada fin de semana. Nos despedimos. Nos despedimos, hermanos, de este estudio. Hasta el día de mañana. Bendiciones para todos ustedes y gracias por seguirnos como cada día.